Muy bien, vamos a compartir, hermanos, hoy un mensaje que hace tiempo lo tenía en mi corazón de compartirlo con ustedes y creo que era necesario compartir estos mensajes anteriores que hemos estado viendo acerca de la santidad y la ayuda que el Señor nos da para vivir esa vida de santidad. Sí, algunos de estos mensajes pasados han tenido que ver con esto, pero hoy vamos a ver acerca de una problemática. Hoy vamos a analizar unas problemáticas que suelen vivir muchos cristianos, no pocos en el mundo cristiano me refiero, en todo el globo terráqueo, todo el mundo cristiano. Dentro del mundo cristiano hay muchos cristianos que están pasando por situaciones muy complicadas espiritualmente, y algunos de ellos a tal punto que sienten que sus vidas están siendo como abofeteadas todo el tiempo por Satanás el diablo. Hace un año atrás, más o menos, nosotros compartimos un seminario de liberación. ¿Se acuerdan? Que tuvimos como 9, 10 encuentros que tocamos todos estos temas que tenían que ver con liberación. Pero este tema que vamos a tratar hoy quedó como pendiente, ¿sí? Así que creo que se va a sumar a esa saga de videos que tienen que ver con el ministerio de liberación y con el área de la liberación dentro de la iglesia. Pero lo vamos hoy a puntualizar, nos vamos a puntualizar hoy y vamos a enfocarnos hoy en este punto solamente, en esto de que ¿por qué sucede que hay cristianos que viven como en este estado permanente en el que el enemigo los abofetea, los golpea, les hace daño, y viven en una situación casi permanente de flagelo, de caos, de desorden espiritual, y no pueden afirmarse, no pueden crecer, no pueden avanzar en la vida espiritual? Hay muchos cristianos que están en esa situación, como les digo, no pocos, muchos cristianos. Uno en la oficina pastoral atiende a muchas personas y a veces me encuentro con no pocos casos como esto, como les digo, personas que han estado años en el Evangelio, a veces en el Evangelio entre comillas, ¿sí? Porque a veces también nos encontramos con esto. Ayer justamente compartía con una hermana que ella me compartía todo lo que vivió como si fuese el Evangelio, y me dice, la verdad, pastor, dice, yo no hoy analizando con otra perspectiva mi vida pasada en Cristo, la verdad que no era Evangelio lo que yo vivía. Yo vivía en esclavitud, no disfrutaba mi libertad en Cristo y vivía en esclavitud. Entonces, nos vamos a detener esta tarde en este punto. En aquellos seminarios que vimos el año pasado, cerramos la idea, de alguna manera uno de los speech que salía del entendimiento de todos estos temas, era que Satanás, el diablo, no hace lo que quiere, sino lo que puede. ¿Sí? ¿Recuerdan ese principio? Satanás, el diablo, no hace lo que quiere con los cristianos, sino lo que puede, o lo que le permiten, ¿sí? O sea, él puede hacer lo que le permiten hacer. ¿Y quiénes son los que le permiten a él hacer algo en la vida de un cristiano? Entendimos por la palabra que el que le da permiso a Satanás muchas veces para que active sus fuerzas contra un hijo de Dios es Dios mismo, aunque nos parezca extraño, ¿sí? Tenemos el caso más conocido de la Biblia, que es lo que se relata en el libro de Job. ¿Recuerdan? El libro de Job, todas las vicisitudes que él tuvo que atravesar y todas las circunstancias durísimas, adversas, pérdidas afectivas tremendas, pérdidas materiales, enfermedad, una cantidad de cosas impresionantes que tuvo que vivir Job en ese proceso que Dios permitió que él viviese por causa de la influencia del enemigo en la vida de Job. Otro de los casos que podemos ver en el Nuevo Testamento es cuando Jesús le dice a Simón, le anuncia a Simón que había sido pedido. No solo él, todos habían sido pedidos para ser zarandeados. El que los había pedido era Satanás. Satanás los pidió para ser zarandeados y Dios le dio permiso. ¿Recuerdan eso? Entonces, Satanás no puede zarandear a un cristiano si no tiene el permiso ¿de quién? De Dios. Número 1. Satanás no puede hacer absolutamente nada con un hijo de Dios, no lo puede zarandear, no lo puede atribular, porque en realidad esta palabra zarandeo, este zarandeo del cual hablaba Jesús, él lo comparó con
campesino que con el trillo levanta la paja para separarla del grano, ¿sí? ¿Se acuerdan que él dijo eso? Ustedes han sido pedidos para ser zarandeados así como el hombre de campo zarandea la paja y separa la paja del trigo. Muy bien, ese trillo, ¿recuerdan ustedes que ese trillo, esa horquilla que utiliza el campesino, en griego se usa la palabra tribulum, en griego, que es así como se llama esa herramienta de campo, se llama tribulum. De ahí viene la palabra precisamente tribulación, porque la tribulación es eso, es un zarandeo, ¿sí? Es un zarandeo. Ahora, cuando vemos nosotros el final de la vida de Job, la manera en que de forma multiplicada fue bendecido al terminar ese proceso, y cuando vemos nosotros que Jesús le dice a Pedro, Pedro, los han pedido ustedes para ser zarandeados, y yo voy a orar por ustedes. Pero no les dice que va a orar por ellos para que el zarandeo les sea quitado, sino que le dice a Pedro que orará por ellos para que no les falte la fe. Yo he orado para que no te falte la fe en medio de esta tribulación, ¿sí? Es decir, cuando el Señor da permiso para que la tribulación venga, no la para nadie, no la para nadie. Y es importante que venga porque algo iba a ocurrir en el estado de fe de Pedro, porque después que saliese aprobado de este zarandeo, de esta tribulación, Pedro iba a volver para confirmar a sus hermanos, es decir, afianzar la fe de sus hermanos, confirmarlos en la fe a sus hermanos, diciéndoles que precisamente después del zarandeo y la tribulación, aún después de eso sigue firme en la fe, sigue victorioso y el enemigo no pudo sacar nada de él más que lo malo. El enemigo hizo brotar lo malo de Pedro para que fuese limpio, porque eso es el proceso de la tribulación, provoca y produce eso. ¿Sí? La tribulación, ese remesón, ese zarandeo, lo que hace es separar lo bueno de lo malo, la paja del grano, la paja del trigo, lo separa. La paja es tirada al fuego y el trigo se utiliza, es lo bueno y lo utilizable, ¿sí? Entonces, no vamos nosotros a poder sacarnos de encima esos tratos que Dios permite que el enemigo traiga sobre nuestras vidas. Y en buena hora, por eso en aquel tiempo les dije, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es ser atribulados. Aunque nos parezca loco decir una cosa así, pero es que resulta que la tribulación provoca estos beneficios y estos resultados, estas consecuencias en nuestras vidas. Entonces, ¿es positivo lo que le pasó a Job? Claro que sí. Claro que fue muy positivo lo que le sucedió a Job. Dios bendijo a Job con una vida nueva. Antiguamente, en su vida vieja, Job sufría a sus hijos, sufría a su esposa. Job vivía afligido, dice, todos los días afligía su alma delante de Jehová, ofreciendo sacrificio por sus hijos. ¿Por qué? Porque eran unos libertinos, hacían cualquier cosa de su vida y no temían a Dios. Entonces él se presentaba delante del Señor cada día para interceder por sus hijos. ¿Ok? Ahora, después que pasa esta tribulación y mueren esos hijos, Dios le entrega nuevos hijos a Job. Hijos bellos, dice la palabra. Bellos hijos le entrega Dios a Job. Y multiplica las riquezas y los animales y todo lo que Job tenía por cientos de miles de veces más que lo que él tenía antes. Entonces, obviamente que la prueba, la tribulación, las dificultades que Dios permite que el enemigo nos ponga en el camino, nos ayudan a bien. Por eso, amados, es tan importante tomarnos siempre en el momento en que estemos pasando esos remesones, tomarnos siempre de Romanos 8:28. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 8:28? ¿Ok? ¿Se acuerdan? A todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que a todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces no hay absolutamente nada que se vaya a producir en nuestras vidas, que se le escape del control a nuestro Dios y que nos venga a perjudicar nuestra vida. Nada, absolutamente nada. El Señor tendrá el control en todo tiempo si nosotros le entregamos el control a Él. Ahora, ¿qué queremos decir entonces con este título del mensaje de hoy? ¿Por qué el diablo puede hacer con ciertos cristianos lo que se le antoja, lo que quiere? Vamos a ver
que aunque pueda hacer lo que quiere con ciertos cristianos, siempre va a ser dentro de este contexto y este principio que decíamos desde el comienzo. Es decir, nunca haciendo lo que quiere realmente 100%, sino lo que puede o lo que le permiten. Lo que le permite Dios o lo que le permito yo. ¿Sí? Hay cosas que nosotros le permitimos al enemigo hacer en nuestras vidas. Somos nosotros los que le damos al diablo legalidad para que él haga alguna cosa con nosotros y nos haga sufrir alguna situación por causa de esa legalidad que nosotros le entregamos. Un ejemplo bíblico y claro sobre esto, ahora ya vamos a ir al PowerPoint, pero un ejemplo claro y bíblico sobre esto, para que lo tengan en mente, es el caso del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que le pidió al Señor 3 veces que le quitase el aguijón que él tenía en su carne? Algunos comentaristas bíblicos dicen que ese aguijón era una enfermedad en los ojos, que a él lo dejaba casi ciego cuando lo atacaba. ¿Sí? Ahora, dice Pablo que Dios le dijo a él: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Es decir, le dijo: no te voy a sacar este aguijón de tu carne. De hecho, esta enfermedad lo acompañó a Pablo hasta los últimos días de su vida, aunque no murió de eso, aunque no muere de eso Pablo, pero lo acompaña a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Pablo? Bueno, Pablo tenía un temperamento muy especial. Pablo no era cualquier tipo de hombre, ni siquiera siendo hombre común y corriente, ¿sí? Más allá de que después llegó a ser un gran apóstol, antes de esto, Pablo era un hombre, un docto de la ley de aquella época, es decir, una especie de abogado del tiempo presente, que había sido formado en la universidad más grandiosa y reconocida de aquellos tiempos, que era la Universidad de Gamaliel. Él había sido formado a los pies de Gamaliel, era discípulo de este gran maestro que existía en aquel tiempo, maestro de Torá. Ser un docto de la ley es una cosa tremenda. Hasta el día de hoy, los rabinos que son doctores de la ley, algunos de ellos llegan a estudiar hasta 40 años para ser especialistas en el tema. Especialistas en el tema. O sea, estamos hablando de un hombre extraordinario, que tenía un conocimiento superior a todo hombre común de la época, a todo hombre promedio de la época. Pablo sobrepasaba a estos hombres. Ahora, ese Pablo, por ese conocimiento que tenía de la Torá, que tenía de la ley, era muy celoso de la ley de Jehová dada a Moisés, y él pensaba que le hacía un favor a Dios siguiendo a los cristianos. Ustedes recordarán más o menos esa historia, que el apóstol Pablo primero persiguió a la iglesia, él asentía con la muerte de los cristianos, con el martirio de los cristianos. El mismo Esteban fue tirado a los pies de él cuando fue apedreado y muerto. Era tremendo lo que Pablo hacía. Inclusive dirigía regimientos o compañías de soldados para ir a ultrajar a los cristianos, metiéndose en las casas de ellos y sacándolos violentamente para ser castigados. O sea, estamos hablando de un hombre que era religiosamente celoso de una manera extrema, extremadamente celoso en cuanto al pensamiento y al concepto religioso. Luego este hombre, camino a Damasco, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo en persona, ¿sí? Y en ese encuentro con el Señor Jesucristo se produce la conversión del apóstol Pablo a Jesucristo nuestro Señor. A partir de ese momento, lo primero que Pablo esboza en su boca, las primeras palabras que salen de la boca de Pablo es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, cuando a Pablo se le revela Cristo, cuando a Pablo se le revela nuestro Señor Jesucristo, cuando él entiende que él era realmente el Mesías que Israel esperaba, cuando a él se le abre el entendimiento y comprende todo lo que la ley y los profetas habían estado anunciando durante muchos siglos anunciando la venida de ese Mesías que ellos esperaban, y a Pablo se le revela en este momento que Jesús era aquel Mesías que habían esperado, al cual habían muerto, pero éste había resucitado y ascendido a los cielos. Entonces, en esa cristofanía que tiene Pablo, en esa aparición de Cristo camino a Damasco, es cuando él se convierte
de corazón tiene un vuelco, su vida de 180 grados, absoluta conversión a el Señor Jesucristo, y consagra su vida a partir de ese momento y comienza a recibir una revelación que no fue a buscar. Dice la palabra de Dios, Pablo no subió a Jerusalén a consultar a los apóstoles, sino que se fue a Arabia. Fíjense qué cosa extraña. Se apartó, en vez de acercarse a los apóstoles que estaban en Jerusalén para consultar acerca del Evangelio, se fue a Arabia. Y estuvo allí buscando del Señor la revelación. Y Dios le comienza a revelar el Evangelio de la gracia. Ahora, no solamente le revela el Evangelio de la gracia, que es el Evangelio que nosotros disfrutamos como gentiles, ¿sí? Sino que además Pablo se convierte en un prolífico escritor y viene a ser el autor de casi el 70% del Nuevo Testamento. De todas esas cartas que nosotros vemos y libros en el Nuevo Testamento, un 70% aproximadamente de estos libros fueron escritos por Pablo y sus ayudantes, que siempre estaban ayudándole por causa de su problema con la vista. Entonces habían otros como Lucas que lo acompañaban y escribían lo que Pablo dictaba, y lo que Pablo dictaba lo hacía por revelación e inspiración del Espíritu Santo. A eso se suma que Pablo en un momento es arrebatado al tercer cielo. ¿Recuerdan el domingo pasado cuando hablábamos del paraíso que está en el tercer cielo? Creo que fue el domingo pasado o el anterior que hablábamos de este tema. Y Pablo, él fue arrebatado y llevado al tercer cielo, y dice que todo lo que él vio no es dado a los hombres poder expresarlo en palabras. Es inefable lo que él vio, una cosa maravillosa tan extraordinaria que él... La única forma que encontró de expresarlo fue cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Amén. Lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. O sea, él no pudo encontrar palabras para describir lo que él veía. Entonces, a causa de estas revelaciones que Pablo tenía, no solo revelación del tercer cielo, no solo la revelación del Evangelio de la gracia, que los primeros apóstoles no entendían esto que Pablo estaba enseñando, ¿sí? Toda esta revelación que Pablo tenía, sumado a ese temperamento que él traía, ¿sí? De nacimiento, ese temperamento aguerrido, firme, duro quizás, muy plantado en sus ideas, ¿qué sucedía? Bueno, eso le pateaba en contra. Hablando en criollo, le pateaba en contra, ¿sí? Le pateaba en contra a Pablo. ¿Por qué? Porque se enaltecía. Se enaltecía. Era tal el nivel de revelación, era tanto lo que él tenía de revelación, era tan grandioso lo que él había recibido, que él no podía entender que los apóstoles del Cordero, aquellos que habían caminado con Jesús en Galilea, se comportaban como niños. Eran como infantiles en la fe todavía y no entendían un montón de cosas que a Pablo le habían sido reveladas. Entonces, obviamente, él sufría con eso. Sufría con tener tanta revelación y de pronto su temperamento se exaltaba por causa de esto. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Le permitió a Pablo, le dio permiso a un espíritu inmundo que cada vez que Pablo se exaltaba, desmedidamente, venía este aguijón en su carne, que era un espíritu que lo abofeteaba, ¿sí? Y él recibía eso en su carne. Aparentemente en los ojos era la consecuencia de ese abofeteo que él recibía. Pero era por causa de dos cosas. Primero, el permiso que Dios le daba a ese espíritu inmundo, y la legalidad que Pablo le daba al abrir las puertas, exaltándose de forma desmedida. ¿Me explico? Entonces, no es que el diablo viene a bofetear a un cristiano porque se le antoja. No, señor. Ese demonio venía a bofetear al apóstol Pablo porque tenía el permiso de Dios y la legalidad que Pablo le daba cuando le abría la puerta. ¿Me explico? Entonces, eso no se lo sacó Dios a Pablo porque era lo que lo mantenía a raya. Era lo que Dios usaba para mantenerlo a Pablo a raya. Imagínense el temperamento que habrá tenido este hombre, el carácter que habrá tenido Pablo,
que Dios tuvo que usar esto para bajarle los humos, para bajarle los cambios, ¿sí? Para bajarle un cambio, tenía que permitir esto el Señor, y no cambió ni su carácter ni su temperamento. Porque podríamos haber pensado, ¿y por qué Dios no cambió mejor su temperamento? Pues no, porque Él necesitaba ese temperamento para ser la clase de misionero y apóstol que llegó a ser el hombre que llenó Europa, la Europa conocida, con el Evangelio de Jesucristo. ¿Me explico? Hay ciertas cosas de nuestro carácter y nuestro temperamento que el Señor no las va a cambiar porque las necesitamos para la posición donde Dios nos quiere trabajando en su reino. Necesitamos tener ese perfil, esa personalidad. ¿Me explico? Sí, a veces ustedes ven personas, por ejemplo, personas que tienen un corazón pastoral. Son personas que suelen ser muy amorosos, muy blanditos, muy cariñosos, pero se encuentra con uno que tiene un perfil profético o tiene un perfil evangelístico, cambia la cosa ahí, ¿eh? Porque el evangelista te confronta. El evangelista te pone cara a cara con el Señor, con el pecado, con el infierno, entonces cambia la cosa. Es como que a esa gente le queremos sacar el cuerpo, porque son duros por ahí. Y Dios no cambia eso, Dios no cambia ese carácter, Dios no cambia ese temperamento, porque es necesario para eso, para la función que está cumpliendo dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, obviamente, así como los 4 temperamentos básicos, sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, tienen su lado fuerte, también tienen su lado débil, ¿sí? También tienen su lado débil. Entonces el Señor tiene que trabajar en esos temperamentos. El Señor nos ayuda en todo eso, ¿sí? Y todos podemos ser útiles con el temperamento y el carácter que Dios nos permite tener. Y si en algún momento el Señor nos tiene que poner un tope, nos tiene que poner un stop, nos tiene que poner una línea, una raya, marcarnos la cancha para que no nos salgamos de allí, si Él tiene que hacer uso de un espíritu inmundo para que venga y te pegue una bofetada, lo va a permitir. Eso fue lo que pasó con Pablo, ¿sí? Eso fue lo que pasó con Pablo. Muy bien. Hasta aquí, más o menos, esta introducción habla de de los conceptos que fueron vertidos el año pasado en el seminario, ¿sí? Pero el año pasado, en un video que está en nuestro canal de la iglesia, que dice como título, ese video dice como título, Acción y efecto de Satanás sobre los cristianos, ¿sí? Acción y efecto de Satanás sobre los cristianos. Es decir, todo lo que el diablo puede hacer contra un hijo de Dios. Entre todas esas cosas que están dichas allí y enseñadas en aquel video, al final del video está escrito un texto del libro de Timoteo donde dice que hay ciertos tipos de cristianos en los cuales nosotros nos podemos convertir también en ese tipo de cristianos, a los cuales el diablo les hace lo que quiere. Pero siempre dentro de este contexto que les acabo de expresar, ¿sí? Siempre va a ser con legalidad y con permisión de Dios. Pero cuando ocurre esto, a este tipo de cristianos, Dios le suelta la mano. Es tan peligroso esto que vamos a hablar hoy, hermanos, y es tan complejo que quiero que presten mucha atención, por favor, ¿sí? Y es muy importante para nuestras vidas hoy. Hay cierto tipo de cristiano, cierto tipo de personas que han venido al conocimiento de la verdad, que después de haber conocido la verdad, el Evangelio de Jesucristo, se les ha revelado la verdad a ellos. Estas personas pueden caer en las manos de Satanás, y en las manos de Satanás no solo con la permisión de Dios y la legalidad que ellos le dieron, sino que además Dios les suelta la mano a esas personas. Y esto sí que es tremendo. Dios les suelta la mano. Así que imagínate lo que el diablo puede hacer con una persona, con un cristiano, el cual está en esa condición. Es decir, no que Dios le dio permiso a Satanás para que lo bofetee. No estamos hablando de que el cristiano le dio legalidad. Estamos hablando de alguien a quien Dios le soltó la mano. Y el diablo va a hacer con él lo que quiera. Imagínate cuando la palabra de Dios dice claramente que nuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quién devorar.
¿Te acuerdas cuando estudiamos esto el año pasado? Devorar. ¿Qué significa el término devorar? Significa destruir y reducir a cenizas. Imagínate. Dentro de las acepciones de la palabra devorar está esta palabra destruir, inhabilitar, ¿sí? Inhabilitar, inutilizar, era otro de los términos que tenía que ver con los conceptos de la palabra devorar. Algo que es devorado es algo que es destruido, inutilizado, ¿sí? Reducido a cenizas. O sea, cuando el diablo se ensaña con una persona que llega a caer en esa condición, madre mía, ahí sí que pobrecito de aquel que caiga en esa condición. De eso vamos a ahora sí a compartir en el PowerPoint del día de hoy, ¿sí? Permítanme. El título entonces es ¿Por qué Satanás hace lo que se le antoja con algunos cristianos? Vamos a avanzar a la siguiente placa. Ahí estamos. Bueno, la primera imagen que vemos, la portada es hecha, por supuesto, fue puesta allí a propósito, representando a este ser oscuro que se puede ver detrás de la mujer con esta niña, este ser oscuro que viene a representar justamente a Satanás, con una serie de hilos o cuerdas, cual títere tiene dominada a esta mujer, que está toda lastimada, toda herida, toda sangrante, ¿sí? Maltrecha, herida con muchas heridas en su cuerpo, sangrando, etcétera, etcétera. Oscuridad en los ojos de esa niña, es decir, la hijita, en esta condición también. Así que, de alguna manera, esta imagen vino a representar muy bien lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Vamos a comenzar con este subtítulo del tema: el destino de los rebeldes en esta vida y en la venidera. El destino de los rebeldes en esta vida y en la venidera. Comenzamos leyendo 2 de Timoteo 2, verso 24 al 26. Allí dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, escucha ahora lo que está con negrita, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, presos, a voluntad de él. A voluntad de él. ¿Sí? Estos son algunos criterios que el apóstol Pablo le dice a Timoteo acerca del perfil que debe tener un siervo de Dios, un pastor, un obispo, un supervisor, un líder de la iglesia, ¿sí? Que debe tener estas condiciones, que debe tener de alguna manera esta paciencia para con aquellos que se oponen al Evangelio, y debe enseñar incansablemente, enseñar las verdades del Evangelio, a fin de que quizás se pudiese llegar a ganar a una de estas personas que vuelva en sí y retome el camino de la verdad. Ahora, el problema no lo tiene Timoteo aquí. Pablo está planteando que el que tiene el gran problema es aquel que se opone. El que se opone es el que está en el lazo del diablo. El que se opone es el que está cautivo a voluntad del diablo. O sea, ese sí que está en peligro, ¿sí? Para entenderlo mejor vamos a leerlo en otras versiones. Vamos a leer la Biblia en lenguaje sencillo y Dios habla hoy. Aquí dice: un servidor de Dios no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Y cuando corrijas a tus enemigos, le dice Pablo a Timoteo, cuando corrijas ¿a quiénes? A tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez, repito, tal vez, Dios les dé la oportunidad de arrepentirse
y de conocer la verdad. Volver a la verdad. Ahora vamos a explicar un poquito este tema. Seguimos. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo. Se darán cuenta. Si llegan a abrir su corazón a la verdad, se darán cuenta que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Pero por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Ahí está el texto. El diablo hace con ellos lo que quiere. Los tiene cautivos, los tiene presos, los tiene a su antojo y hace con ellos y de ellos lo que quiere. Ese sí que está en peligro, ¿eh? Sigamos. Esta versión siguiente dice: y un siervo del Señor no debe andar en peleas, al contrario, debe ser amable con todos, debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia y corregir con corazón humilde ¿a quiénes? A los rebeldes. Primero pudimos ver aquí que dice a los que se oponen. En la otra versión dice a los enemigos. Y en esta versión dice a los rebeldes. ¿Ok? ¿Acaso Dios les conceda volverse a Él y conocer la verdad? Así se despertarán y escaparán de la trampa en la que el diablo los tiene presos y sometidos a su voluntad. Vaya que está en problema esta persona. ¿Sí? Entonces, podemos ver que se desprenden de estas tres versiones que leímos, de estas tres versiones bíblicas. Podríamos haber puesto muchas más, por supuesto, pero en estas tres ya nos queda claro que estamos hablando de un tipo de persona, que la Biblia a estas personas les llama los que se oponen, los enemigos y los rebeldes. Estos son los tres términos o las tres calificaciones que le dieron estas tres versiones que acabamos de leer, ¿sí? Los rebeldes, oponentes y enemigos, dice que están bajo una condición. ¿Cuál es esa condición en la que ellos están? ¿Bajo qué condición están? Están cautivos a voluntad del diablo, el diablo los tiene presos y sometidos a su voluntad, y el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Tremendo esto, ¿no? El diablo hace con ellos lo que quiere. ¿Con quiénes? Con los rebeldes. Vamos a utilizar esta palabra para profundizar en el tema hoy. Con los rebeldes. La rebeldía que se manifestaba en ciertas personas en aquellos días, de Timoteo y Pablo, estos rebeldes estaban en esta condición y bajo esta condición, presos, cautivos, prisioneros, bajo la voluntad del diablo, y el diablo con ellos hace lo que quiere. O sea, ni Dios los va a salvar. Por eso es que dice el apóstol Pablo, con estas personas trata con mucha paciencia, enséñales insistentemente para ver si tal vez se despiertan, decía una versión. A ver si tal vez abren los ojos y vienen al conocimiento de la verdad. Porque quizás Dios los perdone. ¡Wow! O sea, estamos hablando de un tipo de personas que hasta está en peligro y en juego el hecho de que Dios llegue a perdonar a este tipo de personas. O sea, no es cualquier tipo de persona. ¿Sí? No estamos hablando, ahora, a esta altura parece que estamos hablando de unos monstruos de personas, ¿sí? Es decir, personas que podríamos decir, bueno, esa es la gente del mundo, que se constituyen enemigos de Dios, gente rebelde, incrédula, que no se quiere acercar a Dios. Vamos a ver si es así, vamos a ver si están así. En el contexto de este versículo, fíjense que estábamos leyendo Segunda de Timoteo, anteriormente, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Ahora, en el contexto de esta palabra, más arriba, unos versículos más arriba, dice lo siguiente. En el verso 16, Pablo le dice a Timoteo, antes de decirle lo que leímos, Pablo le dice a Timoteo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son
Himeneo y Fileto, que se desviaron ¿de qué? De la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Himeneo y Fileto fueron dos personajes que existieron en aquella época, a los cuales el mismo Pablo los entregó en las manos de Satanás. Himeneo y Fileto eran falsos maestros. Se constituyeron en falsos maestros, llegaron a enseñar falsas doctrinas. Pero ellos, nótese ahora, preste mucha atención al verso 18, allí dice que ellos se desviaron de la verdad. Entonces aquí está el punto realmente que a nosotros nos tiene que comenzar a llamar la atención seriamente. Estas eran personas que habían conocido la verdad, caminaron en la verdad, pero se desviaron del camino de la verdad. ¿Me explico? Es decir, que no estábamos hablando en los versículos anteriores, no estábamos hablando de gente del mundo, gente, satánica. No. Estamos hablando de aquellos que un día conocieron la verdad, conocieron el Evangelio, fueron cristianos, recibieron a Cristo como el Señor de sus vidas, pero después se desviaron de la verdad y comenzaron a perjudicar a los cristianos enseñándoles doctrinas de demonios o doctrinas de error. ¿Me explico? Entonces de esto es de lo que Pablo viene hablando en el contexto cuando llega a decir que estos personajes, Himeneo y Fileto, están a expensas de la voluntad de Satanás en este momento, y Satanás va a hacer con ellos lo que quiera. ¿Pero por qué tan grave puede ser una cosa así? Pues porque ellos crearon un evangelio a su manera. Ellos crearon un evangelio a su manera. No enseñaron la revelación que Dios había entregado a los apóstoles, quienes pusieron los fundamentos apostólicos y doctrinales de la iglesia. Como dice Efesios 2:20, la iglesia está construida sobre el fundamento apostólico y profético que fue echado por estos hombres de Dios al principio. No, ellos se desviaron de la verdad y comenzaron a enseñar un evangelio, entre comillas, turbio, corrupto. Un evangelio que en definitiva no lo era, espurio, torcido, perverso. Ahora, también Pablo y también Pedro, hablando acerca de estos falsos maestros, dice que la motivación del corazón de estas personas, ¿saben cuál fue? El amor al dinero. Por amor al dinero comenzaron a enseñar falsas doctrinas, y enseñando falsas doctrinas llevan cautivas a las personas y las manipulan de tal manera que les pueden sacar beneficios económicos. Por eso fue que esta gente se torció, por aquello que la palabra de Dios dice que es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Raíz de todos los males. Ahora, ellos lo hicieron como dice aquella famosa canción, a mi manera. ¿Se acuerdan de esa canción? A mi manera, que la ha cantado infinidad de cantantes en el mundo, han cantado esa canción. Cuando están llegando al final de sus carreras, cantan esta canción, a mi manera. ¿Sí? Tengo pocos arrepentimientos, pocas cosas de qué arrepentirme, porque he vivido la vida plenamente e hice las cosas como quise hacerlas. Lo planifiqué y lo llevé a cabo. Así dice la letra de esta canción. Lo planifiqué y lo llevé a cabo. Viajé por todas partes del mundo. Viví una vida plena. Lo hice a mi manera. No tengo de qué arrepentirme. Anoche me puse a investigar la vida de uno de ellos. Hay muchos de estos cantantes que se pueden investigar la vida de ellos y el final que tuvieron por vivir a su manera. Pero en particular me detuve en uno que me interesó porque era cristiano. Uno que vivió a su manera y terminó a su manera. A los 42 años apenas, llegando a ser el hombre
de mayor venta de discos de música en la época, en su apogeo. Llegó a vender más de mil discos. Más de mil millones de discos. Perdón, 1000 discos no es nada. Más de 1.000 millones de discos vendió este cantante. Estoy hablando de aquel que el mundo lo apodó el rey del rock and roll. ¿Se acuerdan ustedes quién era el rey del rock and roll? Elvis Presley. ¿Ustedes sabían que Elvis Presley grabó más de 50 canciones cristianas, entre ellos himnos? Más de 50 llegó a grabar. Él cantaba en vivo, en los recitales. Él cantaba himnos, unos himnos preciosos, cantados con la voz de Elvis Presley. Es una cosa impresionante escuchar eso. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, hay un montón. Ponen allí Elvis Presley himno y van a empezar a aparecer canciones cristianas que él cantaba. Ahora, escuchando una biografía de Elvis Presley, un hermano en Cristo que hizo un estudio de su historia y de su biografía, él cuenta que su mamá era maestra de escuela dominical y su papá era diácono en la iglesia. Diácono y maestra de escuela dominical. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? Un día, a los 11 años, papá le regaló a Elvis una guitarra. Una guitarrita. ¿Cuántas veces nosotros los padres no pensamos en esto, ¿no? En que qué lindo que nuestros hijos desarrollen talentos, desarrollen creatividad, que desarrollen algún tipo de arte. Nos gusta mucho eso. Pero qué problemático es cuando se desvían de la verdad las personas. Qué problemático que viene a ser esto. Porque Elvis, siendo autodidacta, comenzó él, sin haber estudiado música, comenzó a tocar guitarra. Llegó a tocar guitarra, piano, era un músico excelente, cantaba como un zorzal, obviamente, maravilloso como él cantaba, pero el día de su muerte, después de mediodía, muere con su cabeza metida en el inodoro, vomitando y teniendo un paro cardíaco en esa situación. La que lo descubre es su amante en el momento, que no era su esposa, Priscilla Presley, sino su amante, lo descubre en el baño. Y ella es la que llama después al manager o algo así, y ahí comienza todo el asunto. Ahora, el que hablaba de esta biografía decía que Elvis Presley contaba cómo él en un momento de su vida se desvió de la verdad. Pero era tanto el clamor en su espíritu por estar cerca de Dios, que aparentemente él apaciguaba su conciencia cantando canciones cristianas en los conciertos. Por eso es que él tiene más de 50 canciones grabadas, cristianas. Y él cantaba eso en los conciertos y lloraba. Muchas veces lloraba. Dicen que cuando él hablaba de Dios, lloraba. Pero dejó de congregarse, se apartó de la vida congregacional, dejó de estudiar la palabra de Dios con los maestros en la iglesia, y comenzó a vivir un evangelio a su manera. 6 semanas antes de morir, cantó esa canción. 6 semanas antes, un mes y medio antes de morir, cantó esa canción. A mi manera. He vivido como he querido y lo planifiqué. Acá está el punto. Él dice, yo lo planifiqué y lo llevé a cabo como quise. Así dice la letra. Después lo voy a compartir ahí en el grupo de WhatsApp de la iglesia, le voy a compartir el video de esa canción subtitulado. ¿Cómo dice la letra? No tiene una muy buena traducción, pero guarda el espíritu de la letra de la canción. Es decir, un hombre que conociendo la verdad se desvió, vivió un evangelio a su manera, dejó de congregarse, de ser pastoreado, de ser guiado, de ser llevado a Cristo a través de la palabra, y él hizo de su vida lo que quiso, tuvo las amantes que quiso, vivió y se dio todos los lujos que quiso, ¿sí? Y de alguna manera apaciguaba su conciencia cantando estas canciones. Esto es lo que dice la biografía de Elvis Presley. Muy bien. ¿Cómo terminó? Viviendo a su manera. 6 semanas después que cantó esa canción, termina muerto y lleno de drogas en su cuerpo. Se le encontraron una cantidad de medicamentos psicotrópicos y de drogas en su cuerpo que prácticamente lo fulminaron. Entonces,
¿Es a nuestra manera? ¿Podemos hacer un evangelio a nuestra medida? ¿Podemos vivir nosotros el evangelio como se nos antoja? ¿Interpretar la Biblia como querramos? No es así. No es así. La Biblia dice lo que dice. Hay gente que a mí me dice a veces, no, pero cada uno puede interpretar la Biblia como quiere. ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te dijo eso? Nadie puede interpretar un libro de matemática como quiere. ¿Sí? A ver, 2 más 2, 10. Y otro, 2 más 2, 8. 2 más 2, 5. Ah, no, cada uno interpreta como quiere. No es así. Son ciencias exactas, ¿sí? Y no hay nada más exacto que la Biblia. No hay nada más exacto que la palabra de Dios. La revelación pura con verdad absoluta, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces, amados, no podemos nosotros vivir un evangelio a nuestra medida, hacerlo a nuestra manera, como nosotros querramos, sino como Dios dice en su palabra, interpretada correctamente. Correctamente. Amén. Notemos esto, que no dice pecadores, no dice inicuos, sino que dice rebeldes. Rebeldes, dice el texto. A estos el diablo los tiene sometidos a su voluntad para hacer con ellos lo que quiera. Van camino a la segunda muerte y a la condenación eterna, aunque habían conocido la verdad. ¿Cómo? Pero entonces, ¿es posible conocer la verdad, conocer el evangelio y terminar condenado? ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso no dice alguna doctrina por ahí soteriológica que la salvación no la podemos perder? Vamos a ver qué dice la palabra. Después lo demás que digan lo que quieran con sus doctrinas. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Hebreos 10:26, dice, porque si alguien, Himeneo y Fileto, alguien como ellos, peca deliberadamente, intencionalmente, a propósito, planifica el pecado y lo lleva a cabo, de eso está hablando cuando dice deliberadamente, y de ese modo rechaza al Salvador, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, de haber conocido a Cristo y su evangelio, la muerte de Cristo no cubrirá su pecado. ¡Wow! ¿Qué le espera a esa persona? Rebelde, que peca deliberadamente. ¿Qué le espera? Verso 27. Lo que le espera es la terrible expectativa del juicio y del fuego de la ira de Dios que ha de consumir a sus enemigos. O sea, que uno que conoció la verdad, uno que tuvo al Salvador consigo y luego lo rechazó, como también lo explica el libro de Hebreos, en el capítulo 6, verso 4 en adelante, también allí ustedes pueden ver cómo detalla esto, que ya no hay salvación para estas personas, se pierden. Algunos de ellos ni siquiera tienen la oportunidad de volver en sí de ese pecado, ya no hay arrepentimiento alguno para esas personas, porque han sido tan practicantes del pecado, de forma tan irreverente ante los ojos de Dios, después de haber conocido al Señor Jesucristo, ¿sí? Aún así se mantienen en esa posición de rebeldía. Vamos a leer ese texto en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 4. Hebreos capítulo 6, verso 4. Dice, en realidad, escuche bien por favor con atención, en realidad, a los que ya una vez fueron iluminados, saborearon el don celestial de la salvación, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Nadie puede ser partícipe del Espíritu Santo si no es un hijo de Dios. Gustaron la buena palabra de Dios y los portentos del siglo futuro, pero vinieron después a extraviarse, se desviaron, se extraviaron. Es imposible renovarlos otra vez e inducirlos al arrepentimiento, crucificando de nuevo y exponiendo a la burla pública
al Hijo de Dios. Lo leí en una versión a la cual no están acostumbrados seguramente. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Escuchen con atención, por favor. Porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, allí se refiere a la salvación, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es imposible. O sea, a estas personas ya Dios les soltó la mano. Personas que conocieron la verdad, fueron iluminados con el Evangelio, tuvieron al Espíritu Santo con ellos, fueron partícipes del Espíritu Santo, hijos de Dios con todas las letras, pero luego se desviaron, se extraviaron, recayeron en la impiedad y lo hicieron de forma insolente ante los ojos de Dios, sin arrepentimiento alguno, sin pesar alguno. Es más, no solo que pecaron, sino que planificaron el pecado y lo llevaron a cabo. De eso estamos hablando, de una maldad, de un nivel muy grande. Yo, conociéndolos a todos ustedes aquí, los que se congregan en la iglesia, conociéndolos como los conozco, sé que no hay ninguno aquí en la iglesia en esas condiciones todavía. Algunos andan por ahí medio rayando ¿cómo se llama? Andan ahí balconeando, como se dice, ¿sí? Bien, pero no, hermanos, no, yo no creo que nadie de aquí va a terminar en esas condiciones, nadie, porque el Señor nos trae luz, el Señor nos trae palabra, el Señor nos trae prevención para que nosotros nos volvamos a enderezar. Si es que algo torcido ha habido en nuestra vida, que empecemos a enderezarlo, trabajemos en eso, ¿sí? No permitamos que nuestra vida se vaya por la tangente y terminemos en los caños, como decimos aquí en la Argentina, ¿sí? Terminemos mal, terminemos destruidos por causa del pecado. Mucha gente terca con Dios, dura de servir, incrédula de la Biblia, no sigue los preceptos de Dios, vive su vida como quiere, a su manera, y así termina. Entonces Dios no quiere eso para usted ni para mí. ¿Por qué tenemos que hacer esta aclaración de qué son los rebeldes los que están en este peligro? Porque nos toca de cerca, hermanos. A nosotros nos toca de cerca. Porque estos son quienes un día conocieron la verdad, pero se desviaron de la verdad. Es decir, nosotros creemos que hemos conocido la verdad en la persona de Jesucristo y en su Evangelio. Es decir, nosotros, como aquellas personas, también hemos llegado a conocer la verdad. Y sin embargo, aquellos se desviaron. Por algo hay una advertencia en la Biblia que dice: aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Cuidado, atento, tenemos que estar atentos a eso. ¿Le podría suceder entonces a cualquier cristiano que preste oído a los demonios? Ay, pastor, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que nosotros los cristianos podemos prestarle el oído a los demonios? Por supuesto que sí. ¿Qué dice en Timoteo 4:1? Dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos negarán la fe. De eso está hablando cuando dice apostatarán la fe, negarán la fe en Jesucristo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas como las que predicaba Himeneo y Fileto. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros podemos escuchar demonios en nuestros propios oídos y también podemos escuchar demonios que hablan a través de falsos maestros que un día conocieron la verdad pero se torcieron. ¿Te das cuenta? Entonces, cuidado también a quien escuchamos. Cuidado a quien escuchamos. Hermanos, queridos y amados, en este tiempo nosotros vivimos en una sociedad bombardeada por el conocimiento, entre comillas, porque hay muchos medios que acercan a nosotros mucha información, muchísima información, ¿sí? Y por estos días hay gente que busca en Internet, lo cual no digo que esté mal, busca en Internet escuchar mensajes, predicaciones, y no se dan cuenta que muchas veces están escuchando falsos maestros, enseñando doctrinas de demonios.
Este viernes en Consultorio Bíblico creo que vamos a tocar uno de estos temas, porque tengo pendiente allí una pregunta respecto a esto, y vamos a tocar uno de estos temas. Vamos a ver cómo falsos maestros hoy están infiltrados en la Iglesia de Cristo, enseñando doctrinas totalmente antibíblicas, totalmente anticristianas, y son gente reconocida y de trayectoria dentro del pueblo cristiano evangélico. Entonces, hemos de tener cuidado porque la palabra de Dios nos advierte a nosotros esto. Dios nos dice, el Espíritu Santo nos dice que en estos días, en los postreros días, específicamente en estos días más que nunca, debemos estar atentos porque algunos van a llegar hasta negar su fe en Jesucristo por estar escuchando doctrinas de demonios y espíritus inmundos que hablan a su mente. ¿Quién crees tú que te habla cuando estás siendo tentado y seducido para hacer lo que no debes hacer? ¿Quién crees tú que te habla? Ese no eres tú. Tú tienes un diálogo con alguien. ¿No te has dado cuenta que tú empiezas a dialogar dentro tuyo con alguien? Y tú dices, no, pero es que el Señor dice tal cosa, y viene esa otra voz y te dice, sí, pero no, no pasa nada, si total nadie te ve. Y tú dentro tuyo estás dialogando con alguien. ¿Crees que estás dialogando contigo? No, muchas veces estás hablando con el diablo. Estás hablando con el mismo diablo que te está queriendo llevar a tomar una decisión autodestructiva para tu vida. ¿Te das cuenta? Ordenemos estos conceptos ahora. Vamos a ordenar estos conceptos. En Ezequiel 28:14, ¿qué concepto? ¿A qué me refiero con estos conceptos? Dijimos, no llama inicuo ni pecador, sino rebeldes. Vamos a hablar sobre eso ahora, para entender mejor esto. Ezequiel 28, verso 14, dice así, refiriéndose a Satanás el diablo en los días en que fue creado, cuando él fue creado como un querubín, ¿sí? Y luego cayó de esa gracia que Dios le había dado, se corrompió por causa de algo. Dice el texto, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hasta ese día todo venía bien, pero llegó un momento en que se halló en él maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo, dice Jehová, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Bien, ahora notemos esto. Fíjense el verso 16 lo que dice en negritas. Primero el 15 dice que fue hallado en él maldad. Muy bien, ¿en qué consistió la maldad que fue hallado en Satanás? El verso 16 dice que fue hallado en él, que primero dice que fue lleno de iniquidad. Y a causa de esa iniquidad, pecó. Ok, entonces iniquidad, rebeldía y pecado, ¿no son lo mismo? ¿Vieron que a veces leemos estas palabras como sinónimos en la Biblia? ¿Sí? Iniquidad, inicuo, pecador, rebelde, rebelión. Lo asociamos todo como que todo eso significa más o menos lo mismo, que todo eso significa pecado. Lo encerramos en el concepto de pecado. En este texto que acabamos de leer, número 1, vemos allí el origen de la maldad en Satanás. Y número 2, vemos la manifestación de esta maldad. Esta se manifiesta primero con iniquidad y segundo con pecado concreto. Es decir, se llevó a cabo lo que la iniquidad primero planificó. Lo que primero planeó, lo que primero planificó fue lo que después ejecutó. Es decir, la iniquidad, aunque también es un estado del pecado, la iniquidad no viene a ser el pecado concreto todavía, sino que la iniquidad es algo que pasa por dentro de la persona. Vamos más profundo en esto. ¿Qué es la iniquidad? En un sentido bíblico, la iniquidad existe desde el principio y aparece por primera vez en el ángel querubín caído que acabamos de leer en Ezequiel 28:16, cuando dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La enciclopedia bíblica de Wycliffe
describe la iniquidad como el carácter de un individuo. Escuche, el carácter de un individuo que tiene un giro, una perversión o una inclinación hacia el pecado. Aunque la iniquidad incluye la idea del pecado, implica mucho más que esto y se refiere a la naturaleza misma de un individuo. Porque la iniquidad es el carácter detrás del pecado. La iniquidad es el carácter detrás del pecado. Se convierte o viene a ser la fuente de los actos de pecado. La iniquidad es un hecho intrínseco que se exterioriza cuando se comete el pecado. ¿Me explico? Va por dentro la cosa. La iniquidad va por dentro. Se piensa, la concupiscencia viene a ser como el disparador de esa iniquidad. La concupiscencia o la autoseducción viene a ser como el que dispara esos pensamientos que comienzan a pergeñar. ¿Cómo llego a pecar? ¿Cómo voy a pecar? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llevar a cabo tal cosa que estoy planificando hacer? ¿Sí? ¿Qué es y cuáles son las variables del pecado? Vamos a analizar este concepto ahora. ¿Qué es y cuáles son las variables del pecado? Estamos definiendo primero iniquidad. Vemos que el origen de la iniquidad fue en la misma persona de Satanás. Allí fue donde se inició, digamos, la iniquidad en él. Y él transfirió esa naturaleza inicua a todos sus hijos o a todo este mundo que está bajo su dominio. ¿Okay? Por eso el hombre es inicuo. El hombre es pecador por naturaleza. Al hombre no hay que enseñarle a pecar. Le sale pecar y peca muy bien. Algunos son profesionales del pecado. Y nadie le enseñó. No fueron a ninguna escuela a aprender a pecar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es y cuáles son las variables del pecado? Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Se refiere a la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Una de las variables de lo que es el pecado es una infracción o una transgresión a la ley divina. Eso es pecado. Si Dios dice, no hagas esto y tú lo haces, estás pecando. Así de sencillo. Pero también hay otra variable. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. O sea, es no hacer lo bueno que sabemos que debemos hacer. Por lo tanto, es una omisión. Estos son los llamados pecados de omisión. No hago lo que sé que debo hacer. No lo hago. ¿Vieron que hay personas que dicen, bueno, pero yo no soy pecador porque no le hago mal a nadie? Bien, pero tú sabes lo bueno que tienes que hacer y no lo haces, también es contado por pecado. Pecado no siempre es hacer. Pecado también es no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se torna en pecado esto? Porque es un acto de desobediencia. Si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, estamos desobedeciendo. Romanos 14:27 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Es decir, es lo que procede de duda. Todo lo que procede de la duda es pecado. Si tú quieres hacer algo y estás en duda porque crees que vas a pecar contra Dios, mejor no lo hagas. Eso es lo que está diciendo. Aquí Pablo está planteando al pecado como un tema de conciencia. Es decir, hasta que tú no tengas claro que lo que estás haciendo no es pecado, mejor no lo hagas. ¿Sí? Por allí en el contexto del Romanos 14, Pablo está hablando de aquellos que comen, algunos comen legumbres solamente, otros comen carnes, otros... ¿sí? De eso está hablando. Y dice que nadie debe condenar a nadie, porque tanto uno como el otro da gracias a Dios por los alimentos que come. Y no deben ser condenados, sino que deben ser aceptados los hermanos débiles en la fe que todavía no entienden todo el Evangelio y la libertad que en Cristo hemos recibido nosotros.
¿sí? Y cómo en Cristo son santificados los alimentos. Entonces, no entremos en discusiones necias que lleven a disputas y a palabrería que termine ofendiendo a una persona que todavía no conoce el Evangelio. Eso está diciendo Pablo. Tengan cuidado de ofender a una persona nueva en la fe, condenándolo porque come tal o cual cosa o porque no come tal o cual cosa. Cuidado con eso, ¿sí? Y aquel que en definitiva lo haga, el que, por ejemplo, si alguno solo comía legumbre y después pasó a comer de todo, si no está seguro de que está haciendo bien lo que está haciendo y que no hay condenación en eso, si no está seguro, mejor no lo haga. Porque la duda, lo que procede de duda, es pecado. A eso se refiere el apóstol Pablo. Esto es una variable también del pecado. Otra variable del pecado. Mateo 5, 27 y 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Cuando Jesús utilizaba estas expresiones, oísteis que fue dicho, ¿sí? Él se refería a la ley del pasado, a Moisés, a la ley de Moisés. ¿Qué decía la ley de Moisés? No cometerás adulterio. Pero yo os digo, es decir, Jesús le agregó algo más a esto, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, en este caso el pecado es un acto del corazón, es un deseo desordenado del corazón, ¿sí? De dentro del corazón, dijo Jesús, sale el pecado. Todo adulterio, toda mentira, todo robo, todo lo malo sale dentro del corazón del hombre. Primera de Juan 3:14 nos habla de otra variable. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Sí? Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, sabemos, dice el apóstol Juan, que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjense cómo aquí es tan revelador lo que dice, porque Juan dice aquí que se refiere a hermanos no de sangre, no se refiere a la familia sanguínea, no se refiere al vínculo de sangre, se está refiriendo a hermanos en Cristo. Si yo aborrezco a mi hermano en Cristo, si yo de alguna manera guardo sentimientos de odio contra un hermano en Cristo, me estoy privando de la vida eterna, aunque sea cristiano. La vida eterna dice, sabéis que ningún homicida, dice el verso 15, tiene vida eterna permanente en él. Es decir, no va a ser permanente en él, dice, en algún momento cesará. ¿Qué quiere decir allí Juan? Que va a terminar siendo condenado, lo que venimos viendo desde el principio. Va a terminar siendo condenado si mantiene este estilo de vida, odiador, rencoroso, aborreciendo a los hermanos en Cristo. ¿Sí? No puede vivir eternamente una persona que esté en ese estado, dice el Señor, el apóstol Juan en este texto. Es decir, esto es un sentimiento desordenado del corazón. Estos son todas variables que podemos encontrar del pecado, todos los tipos de pecados que podemos encontrar en la Biblia. Aún así, el pecado es un hecho o un acto resultante de la iniquidad, el cual generalmente se exterioriza. Como pudimos ver, casi todos estos pecados se exteriorizan. Son hechos concretos que se exteriorizan, ¿sí? Ocurren fuera de nosotros, los llevamos a cabo con nuestro cuerpo y ocurren fuera de nosotros. En cambio, la iniquidad era algo intrínseco. Veamos qué nos dice ahora la Biblia acerca de la rebeldía. Ya vamos aquí definiendo estos tres conceptos, estos tres términos. Dice Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. ¿Qué es hacer lo malo? Pecado, lo que acabamos de entender. Hacer lo malo, transgredir la ley de Dios es pecado. Fíjense que en este versículo ya el profeta Isaías menciona la iniquidad y el pecado, ¿sí? Menciona la iniquidad primero y luego menciona el pecado, como cosa separada, ¿vieron? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, aquí está el asunto, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. O sea, seréis bendecidos. ¿Cuándo seremos bendecidos? Si quisiéramos y oyéramos este llamado de atención de Dios que nos llama a nosotros a acercarnos a Él en justicia, a comenzar a liberarnos de esa iniquidad y a dejar de pecar. Nos acercamos a Él buscando su perdón y dice Él que aunque tus pecados sean rojos, serán blancos como la nieve. Serás emblanquecido como la nieve si eres perdonado. Pero todo eso va a ocurrir si quisiereis. Dios no obliga a nadie. Él te presenta el camino, tanto ancho como angosto. Te presenta la puerta ancha como la puerta estrecha. Te presenta el camino de la vida como el camino de la muerte. El camino de la bendición como el camino de la maldición. Ahora, el que escoge por dónde va a caminar la vida, somos nosotros. Por eso es que Dios estimula a su pueblo a volverse a Él, a buscar su perdón para caminar en rectitud. Y el verso 20 dice así: si no quisiereis y fuereis rebeldes, o sea, siguen pecando y pecando y pecando y pecando, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ay, ay, ay. Ahí empiezan los problemas para el porfiado, para el rebelde, para el que quiere hacer el evangelio a su manera, para el que quiere vivir extraviándose del camino de rectitud y de verdad, el que no se arrepiente, el que practica deliberadamente el pecado, el que le da lo mismo, porque total, bueno, el pastor está a miles de kilómetros de nosotros, no nos puede vigilar. Hermanos, eso es engañoso. Los ojos de Dios rodean la tierra, nos están observando todo el tiempo, a cada uno de nosotros, ¿sí? El evangelio no es una vida hipócrita. Somos lo que somos las 24 horas del día y el Señor nos está observando donde quiera que estemos. No solo observando nuestros actos, sino observando nuestro corazón. Dios tiene la capacidad de omnipresencia y de omnisciencia, de saber todo lo que estás pensando hacer en tu corazón. Entonces nos engañamos a nosotros mismos si pretendemos de alguna manera sembrar para la carne de forma solapada. Nos engañamos a nosotros mismos porque siempre que sembremos para la carne cosecharemos corrupción. Amén. Bien, la rebeldía no tiene que ver entonces con la iniquidad en cuanto a que la iniquidad, es la maldad interna que pergenia el acto del pecado. ¿Sí? Ahí voy respondiendo algunas preguntas que parece que habían hecho recién. La maldad, disculpen, no respondo preguntas directo aquí porque esto es predicación, ¿sí? No es una charla, no es un diálogo, entonces no puedo ir respondiendo todo. La rebeldía no tiene que ver con la iniquidad en cuanto esta es la maldad interna que pergenia el acto del pecado, ¿sí? Lo planifica el pecado, internamente lo planificamos. Dijimos que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, una o varias veces, ¿sí? Y también pecado era transgresión. En cambio, la rebeldía es no querer hacer lo bueno que sé que debo hacer y permanecer en ese estado todo el tiempo. Todo el tiempo. Permanezco en un estado de desobediencia a Dios, sabiendo y conociendo la verdad. Permanezco deliberadamente todo el tiempo pecando y pecando y pecando, sabiendo y conociendo la verdad. Sabiendo y conociendo la verdad. Dios no imputa pecado al ignorante. ¿Sí? Esto también es muy importante. Mientras nosotros estábamos en ignorancia, Dios no te imputa pecado, Dios no es injusto. Si tú no sabes, si tú no conoces su voluntad, Él no te va a imputar pecado cuando tú no sabías y cometías pecado sin saber que estabas haciendo algo que te autodestruía en definitiva. Pero una vez que venimos al conocimiento de la verdad, ya no podemos nosotros seguir viviendo como que nada pasó, como que aquí no sucedió nada. No, ya te dieron luz, ya te iluminaron el camino, ya te indicaron por dónde tienes que caminar, cuál es la senda de justicia, cuál es el camino por el cual tú tienes que transitar la vida cristiana. Es decir, la iniquidad
la iniquidad, da a luz el pecado, y el pecado, sostenido en el tiempo, da a luz la rebeldía. Da a luz la rebeldía. Ahora nos queda claro entonces estos tres términos, ¿qué significan? Iniquidad, pecado y rebelión. Yo lo representé aquí. Lo representé aquí en un árbol, tal como se utiliza el árbol de problemas y el árbol de soluciones, que estudia el problema en el tronco del árbol, las causas en las raíces y las consecuencias en las ramas. Bien, de esa manera lo representé en este árbol. La iniquidad es lo oculto en la persona, es lo que está bajo tierra. ¿Qué es lo que está bajo tierra? Las raíces. Esa es la vida oculta del árbol, ¿sí? Allí en esa vida oculta pasan cosas, suceden cosas en el interior del hombre, en el interior del corazón del hombre. Allí en lo oculto de su corazón es donde se pergenia la iniquidad. Allí trabaja la iniquidad pergeniando el pecado, que en definitiva viene a ser el tronco de este árbol. Es decir, el tronco del problema es el pecado. El pecado que nos separa de Dios. El pecado que nos lleva a condenación eterna. Y da como fruto cuando nosotros, si no nos arrepentimos, si no nos volvemos a Dios, como Dios invitaba a su pueblo allí a través del profeta Isaías, si no nos arrepentimos y no nos volvemos a Dios, ese pecado sostenido en el tiempo definitivamente da como fruto la rebeldía, la rebelión contra Dios. ¿Me explico? Miren qué bueno que es el Señor, nos explica hasta con manzanitas aquí, para que lo entendamos claramente, ¿sí? Es decir, ¿por qué pecamos? Por causa de la iniquidad, la causa está en las raíces, por eso pecamos. ¿Y por qué el diablo hace lo que quiere con la vida de un cristiano? Porque se ha mantenido pecando persistentemente en el tiempo de forma deliberada, sin arrepentimiento y sabiendo la verdad, no la lleva a cabo. Entonces se transforma en un enemigo, en un rebelde, en un opositor de Dios. Ahí es cuando le damos la legalidad a Satanás para que haga con nosotros lo que se le antoje. Cuando leímos que el diablo hace lo que quiere con los rebeldes, ¿qué nos imaginamos? Cuando yo les dije hace un rato, a ver, hermanos, imagínense que el diablo hace lo que quiere con alguien. Imagínense, ¿qué puede hacer el diablo? ¿Qué se nos viene a nuestra mente cuando hice esta pregunta? ¿Qué se nos vino a nuestra mente? ¿Sí? Bien, hay una respuesta bíblica para eso. La respuesta está, y el ejemplo para nosotros está escrito en la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 1. Dice allí, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En esos días que reinaron estos hombres, vino una visión de parte de Dios a este profeta acerca de Judá, que era la provincia, de la cual la capital de esta provincia era Jerusalén. Provincia o región llamada Judá, y la capital era la ciudad de Jerusalén. ¿Qué fue lo que vio el profeta Isaías de esta región? Dice, ¿y qué dijo Dios a través del profeta? Oíd cielos, y escucha tu tierra, escucha, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Fíjense que está usando la palabra rebeldía, rebelión. No está usando la palabra iniquidad ni pecado. Se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. El asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eso es extraviarse del camino, volverse atrás también. Extraviarse del camino también tiene que ver con volver otra vez al pecado y tener el comportamiento del perro o del puerco. ¿Vieron que la Biblia habla del perro que come su vómito y el puerco que vuelve al cieno? Uno puede lavar a un puerco, a un cerdito, lo puede limpiar, dejarlo todo
precioso bañadito con shampoo y crema de enjuague y resulta que lo suelta y va y se tira al barro. Porque él responde a la naturaleza, él responde a su naturaleza. Él no quiere shampoo, él quiere barro. Sí, él es feliz en el barro. Entonces hay personas que se comportan como el cerdo. El Señor los limpia, los lava, los pone preciosos, pero ellos en su naturaleza interna siguen siendo inicuos y se vuelven al pecado otra vez. Y se embarran en el pecado otra vez. ¿Qué dice Dios aquí? Que se rebelaron contra mí, dice Dios, se rebelaron contra mí. ¿Y cómo los calificó Dios a su pueblo de aquel tiempo? Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¡Wow! Hay que llegar a tener esos calificativos, ¿eh? Eso es tremendo. Son tremendos monstruos, realmente. O sea, ¿cómo es posible que Dios, después de que los engrandeció, que los bendijo, que les dio tierras, que los llenó de bendiciones por donde quisieran, los llevó a la tierra que fluía leche y miel, los bendijo de una manera como jamás nadie bendijo, nunca Dios había bendecido a ninguna nación, y sin embargo ellos se terminaron rebelando contra Dios, amando y sirviendo a otros dioses, a otros ídolos, como Moloc. Moloc era uno de los que se ponía de moda, cada tantas generaciones se ponía de moda en Israel. ¿Recuerdan el dios Moloc, el ídolo Moloc? Ese becerro sentado con cuerpo de hombre, con las manos hacia adelante, hecho de bronce, y se hacía fuego debajo de sus manos hasta que el bronce estuviese al rojo vivo, y entonces se ponían los niños desnuditos sobre esas manos que estaban allí candentes, y los quemaban vivos. Imagínense qué clase de perversión, al nivel de perversión que llegaba esta gente. Entonces, cuando alguien se pregunta, ¿por qué Dios rechazó a Israel? Aquí tiene las razones. ¿Por qué Dios rechazó a Israel? Y Dios va a volver a tratar con Israel. Va a volver a tratar en los tiempos futuros, dice en la tribulación, va a volver a tratar con su pueblo. Y les va a dar otra vez oportunidad de salvación. Muy bien. Resultado de la rebeldía. Seguimos leyendo en Isaías. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Dios le está diciendo a su pueblo, ¿todavía te vas a seguir rebelando? Es como si Dios me lo dijese a mí en este día. Hijo, no seas perverso, no seas torcido, no te extravíes, no te vuelvas atrás. Te vas a seguir rebelando contra mí, vas a seguir pecando deliberadamente contra mí. Vas a seguir en ese estado. Eso me dice Dios a mí. Y nos dice Dios a nosotros que si alguno de nosotros estamos en peligro por causa de que estamos viviendo el Evangelio a nuestra manera y no como Dios manda, cuidado, volvámonos a Dios. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia que vino sobre este pueblo que estaba en esta condición de rebeldía? Dice Dios, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Perdón. Faltaba leer la parte de arriba, el 5, faltaba la mitad del texto. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Cómo terminan los rebeldes? Con su corazón doliente y terminan enfermos de la cabeza. Así termina un rebelde, hermanos queridos. Terminan enfermos de la cabeza y su corazón doliente, con un dolor psicológico y almático insoportable. La vida se les torna en un infierno. En un infierno. Volviendo al temita este que les contaba recién de Elvis Presley, él mismo decía y confesaba que su vida era un infierno y la soledad era insoportable. Vivía en una desolación total. Imagínense, el rey del rock and roll lo tenía todo y él estaba absolutamente solo. Así era como se sentía. Y las canciones que cantaba cristianas, muchas de ellas hablaban de esa soledad, precisamente, que lo atormentaba. Luego dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comidas por extranjeros y asolada como asolamiento de extranjeros. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada.
Fíjense las condiciones en las que termina o terminó este pueblo rebelde. Este pueblo rebelde terminó en esta condición por ser un pueblo que no frenó la iniquidad a tiempo, porque nosotros podemos frenar todo esto, todo este proceso de rebeldía, en lo que termina en rebeldía, lo podemos frenar en la causa, en la raíz, en la iniquidad. Cuando recién empieza acá a trabajar en nuestra cabecita, en nuestro corazón espiritual, la idea de pergeniar la forma de pecar, ahí lo podemos frenar. Si nosotros frenamos y atacamos la causa, por supuesto que lo demás no va a llegar a existir, ni va a haber pecado, ni va a haber rebelión. ¿Me explico? Entonces las consecuencias son desastrosas. Desastrosas. ¿Acaso queremos nosotros vivir con nuestra cabeza enferma y el corazón doliente? ¿Queremos que nuestra vida sea una herida caminando? ¿Ser una podrida llaga caminando por esta tierra? ¿Queremos nosotros acaso tener destruida nuestra tierra y nuestra vida asolada? Claro que no. No queremos eso. Entonces, no caigamos en rebeldía. Eso nos dice Dios hoy a nosotros. Pero, ¿recuerdan que el texto decía, quizás Dios perdone a estos rebeldes? Todavía es como que Dios les da todavía una luz al final del camino de esperanza. Todavía Dios puede tener misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es tan amplio en misericordia, amados, que dice lo siguiente. 2 Timoteo 2:25, el texto que leíamos decía, corregir con corazón humilde a los rebeldes, ¿acaso Dios les conceda volverse a Él y conocer la verdad? ¿Acaso Dios les conceda otra vez volverse a Él? Éxodo 34:6 dice, ¿por qué podría suceder eso? Allí, en la visión que Moisés tuvo de Dios, dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona, ¿qué cosa? ¿Qué perdona Dios? Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, si aún esas personas en esas condiciones tienen la oportunidad de volverse a Dios porque Dios es tan grande en misericordia, que aún a esas personas Dios los puede perdonar en esas tres facetas del pecado, ¿sí? En esas tres expresiones pecaminosas como la iniquidad, el pecado concreto y la rebelión, que es el pecado sostenido en el tiempo. Dios puede tener misericordia. Ahora, estamos hablando de terrible gente, de gente malvada, depravada, perversa. Yo no me llego a calificar como tales, pero que soy pecador, lo soy. ¿He conocido la verdad? Sí, Señor. He conocido a Cristo y su Evangelio. ¿Puedo estar en peligro de perderme y extraviarme en el camino como le pasó a ellos? Sí, si le presto oído a demonios, a doctrinas de demonios, a espíritus que me vienen a seducir para hacer pecar mi cuerpo. ¿Me explico? Entonces Dios tiene misericordia con nosotros. ¿Cómo hacemos, Señor, para no caer en esto? ¿Cómo hacemos, Señor, para no terminar siendo este tipo de rebeldes llenos de iniquidad? ¿Cómo hacemos para librarnos de la iniquidad? Porque la iniquidad es la causa, recuerdan, la raíz del árbol, la iniquidad. Bien, ¿qué dice el Señor? Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En la versión Kadosh, Biblia Kadosh, dice, ordena mis pasos por tus palabras, no permitas que ninguna iniquidad domine en mí. Me gusta mucho esa versión. Que la iniquidad no te domine. ¿Y cómo logras que la iniquidad no te domine? Permitiéndole al Señor que ordene tus pasos con su palabra. ¿Por qué? Jesús lo dijo en Juan 17:17. Santifícalos, le dijo Jesús al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Amén. ¿Se dan cuenta, amados, la importancia que tiene congregarse, escuchar palabra de Dios, recibir doctrina bíblica, cristocéntrica, limpia de la levadura de los fariseos, de las falsas doctrinas, de los espíritus de error? Es importantísimo, amados, que nos enfoquemos en Biblia, lo que Dios nos dice en su palabra. Es tan importante. Por eso es tan importante todo lo que acontece en la iglesia a lo largo de toda la semana. Si yo fuese usted, yo estaría cada día de la semana en cada una de las cosas que se hacen en la iglesia. Lo estaría, porque tengo hambre de Dios. Tengo hambre de Dios. Y en esta iglesia, gracias al Señor, tenemos varias oportunidades en la semana para poder acercarnos a Dios y a su palabra. Como hoy nos explicaba Natalia, tenemos ya esta semana, comenzamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado los niños, domingo. Toda la semana vamos a estar ocupados creciendo en el Señor y cada mañana recibiendo ese devocional que alimenta su fe por la mañana. Entonces, no seamos rebeldes. El Señor a nosotros no nos priva de su palabra ni de su verdad, nos está dando en abundancia. En abundancia. El otro día una hermana me decía, estoy atorada, pastor, de tanta palabra que recibo en la semana, los devocionales, las predicaciones. Llego a estar atorada muchas veces porque yo quiero digerir todo y es como que no me da el tiempo para digerirlo todo. Bien. La palabra en abundancia no está mal, nos hace bien. Nos hace bien la palabra en abundancia. Entonces, amados y amadas, firmes en el camino de la verdad, que es su palabra. Firmes, su palabra. Su palabra va a enderezar nuestro caminar, va a corregir lo torcido, va a quitar lo perverso de nosotros, va a quitar la maldad de nosotros, vamos a ser libres de la iniquidad, porque lo que va a estar sembrado aquí no van a ser pensamientos que pergenian el pecado, sino pensamientos como la mente de Cristo. La mente de Cristo piensa, siente y actúa como Dios quiere que piense, siente y actúe. Amén. Gracias al Señor. ¿Tenemos esperanza entonces? Claro que sí. Nuestro Dios es misericordioso, amplio en perdonar, tardo para la ira, grande en misericordia. Si alguno de nosotros sentimos que nos hemos descaminado, nos hemos extraviado, nos hemos salido del camino, tenemos la oportunidad de volvernos al Señor hoy, de decirle, Señor, ayúdame, perdóname y ayúdame. Fortaléceme para poder caminar en justicia, en verdad. Dame sabiduría de lo alto. Quiero que tu Espíritu Santo me guíe y no espíritus inmundos me quieran llevar de aquí para allá a hacer cualquier cosa de mi vida, tomando decisiones inicuas. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Amén. Oramos al Señor un momento. Allí tiene usted la oportunidad ahora de orar, allí donde se encuentra, y decirle, Señor, aquí estoy. Entiendo hoy tu palabra, entiendo tu palabra, Señor, y la quiero obedecer. Perdona mis pecados, iniquidad y rebelión, y ayúdame a ser cada día un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, te agradecemos infinitamente este tiempo que pasamos con tu palabra, Señor. Aquí no venimos a escuchar a un hombre, venimos a oír tu palabra. Y tu palabra es tan clara, tan precisa, tan maravillosa, Señor, tan cierta y tan verdad, que endereza, Señor, nuestra manera de pensar, nos alinea con tu voluntad, Señor, nos mueve otra vez al centro, nos enfoca en Cristo. Tu palabra es tan maravillosa, Señor, que limpia nuestra mente de pensamientos torcidos y perversos que nos quieren extraviar en el camino, al punto de querernos hacer apostatar y negar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Señor, te doy gracias en esta tarde por este maravilloso tiempo que hemos pasado alrededor de tu mesa, Señor, alimentándonos de tu palabra, la cual es verdad. Es la verdad que nos lleva a ser libres. Libres de los ataques, Señor, desmesurados del diablo. El diablo no tiene piedad con aquel que se mantiene en rebeldía. Líbranos, Señor, definitivamente de toda consecuencia que la rebeldía pudiese atraer a nuestras vidas. Gracias, papá.
En Cristo Jesús estamos protegidos. En Cristo Jesús estamos guardados. En Cristo Jesús estamos guardados de todo peligro y de todo mal que el enemigo nos pudiese hacer. Ayúdanos a permanecer en Cristo, Padre. Ayúdanos a permanecer en Él y en el centro de tu voluntad. Gracias, papá. Perdónanos pecados, iniquidades y rebeliones. Límpianos, Señor, y llénanos con tu Espíritu Santo para tener la fortaleza, el poder y la fuerza moral y espiritual para decirle no al pecado en nuestras vidas. Gracias, papá. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.